Buen camino. Antes de aventurarse en la experiencia del camino, todo peregrino debe conocer algunos puntos básicos. Esta es la misión de la guía que presentamos a continuación. Conseguir que el peregrino alcance la meta en las mejores condiciones. Los aspectos a tener en cuenta son: todo el trayecto está correctamente señalizado. Debemos familiarizarnos con el amplísimo abanico de señales que iremos encontrando. Vamos a ver algunas de ellas. Flecha amarilla apuntando hacia la derecha. El caminante o peregrino deberá dirigirse por el sendero más hacia la derecha. Flecha amarilla apuntando hacia la izquierda. Este caso es totalmente distinto al anterior, ya que el caminante deberá tomar el camino más próximo a su mano izquierda. En el siguiente volumen de esta guía explicaremos el resto de señalización, pues por su extensión no es posible abarcarlas en esta edición. Seguir la flecha debe convertirse en un acto de fe y encomendarse al apóstol para que nadie haya cambiado la dirección de las señales. Los peregrinos más afortunados consiguen pernoctar en un albergue. Cuando se trata de un grupo amplio, es necesario organizar el reparto de habitaciones. Para que no haya suspicacias, se repartirá a los roncadores de forma democrática. Además, los usuarios de la cama superior deben recordar que hay una considerable distancia hasta el suelo. Sonámbulos e inquietos durmientes se situarán en la planta baja. El suelo de la habitación hará las veces de sala de estar, gimnasio, vestidor. Es conveniente guardar un cierto orden y limpieza, ya que en cualquier momento puede presentarse alguna visita presidencial. En la travesía son varios los escollos a salvar. Pasamos a enumerar algunos de ellos. Es importante el uso del cinturón de seguridad. En su defecto, cualquier fular a juego. O incluso los propios bastones. Las irregularidades del firme, con sus piedras, socavones y demás manifestaciones. Muy empedrado y llevo el culo como una batidora. La alegría del reino, con sus subidas y bajadas a veces muy empinadas. La arquitectura local. Y sus elementos de espacios escuetos. Dignos del reporte de alto riesgo y riego.
Uno de los grandes problemas del camino son las tímidas ampollas. La ampolla es el camino como la concha al peregrino. Pero no, todo fueron escollos. Se puede disfrutar de la solidaridad del camino. Esta es una pieza fundamental para el éxito de la misión. Debe incluir flota de transporte adaptado, mapas detallados y conductores con carné. Son varias las responsabilidades del transporte. Traslado de los caminantes hasta el punto de partida de cada etapa. Apoio os momentos de descanso, abandono o desfallecimiento. Recogida de los peregrinos en los puntos de destino. Nada los que nos quedamos aquí, Uno de los complementos fundamentales del uniforme del peregrino es la concha. Para ello, debe comerse lo blandito del bivalvo con anterioridad. Es aconsejable utilizar ropa deportiva, calzado cómodo y gorra. Existe la modalidad peregrino casual. Utiliza ropa urbana pero al mismo tiempo cómoda. Fashion Beauty. Utiliza ropa deportiva, pero a la vez pretende ser elegante. Cool Pilgrim, que adopta el mismo look tanto en el camino como en las fiestas patronales. Venga chicos, por favor. El primer paso, además de indispensable, es el aprovisionamiento y reparto de víveres. Es conveniente realizar la ingesta de alimentos en lugares tranquilos y seguros. Advertimos que algunos estarán más acondicionados que otros.
veces para poder cumplir el horario previsto no es posible detenerse para reponer líquido. Pero existen diversos manantiales a lo largo del trayecto. Nunca está de más contar con alguna ayuda divina. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sad kicks in my face, but I've come through. I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. Esta é a etapa de montaña, creo, empezar a volta que a etapa de montaña, Ay, anda, Cara de velocidad, Miguel. Y con mi paraguas por si la lluvia me va botando. Mentre non va toros, tú vai ver. Está un poco apedrado, sobre bacheado. Hubo barcos en el camino y tuvieron que venir a ayudar. Hay veces que se quedan atracadas las sillas y hay que tener cuidado, mañana hay que poner cara. Cuidado, Alberto, que estiro las piernas. Hasta luego. Vamos ahora que entre los primeros. Y con mi paragüitas por si la lluvia me va botando. A Santiago voy ligerito A ver, un saludo para la televisión. ¡A la radio! A Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, y con mi Carmen en Compostela me quedo yo.
por niña Carmela que en Compostela me está esperando. A Santiago voy y con mi Carmela en Compostela me quedo peor. Saco chubasqueiro, nena. A Santiago voy